Tengan un muy buen día, compañeros y licenciados. Nosotros somos el equipo número 16 y les hablaremos sobre los ciclos biogeoquímicos, su definición, clasificación e importancia. La metodología utilizada en el siguiente video ha sido de tipo explicativa y ha sido fundamentada en una investigación bibliográfica. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Entendemos a los ciclos biogeoquímicos como aquel circuito de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el medio que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición. Esto ayuda al reciclaje de nutrientes existentes en la biosfera. Cuando hablamos de nutrientes, nos referimos a todos aquellos elementos indispensables en los seres vivos. Entre estos nutrientes podríamos mencionar los micronutrientes y los macronutrientes. Los micronutrientes están presentes en el organismo en cantidades minoritarias. Estos podrían ser el yodo, el zinc y el hierro. Los macronutrientes constituyen alrededor del 95% en el organismo. Estos se podrían ejemplificar mediante el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. En cuanto a las categorías, decimos que es un ciclo biológico porque participan diversos organismos, como lo son animales, vegetales y sobre todo también los microorganismos. Además, decimos que estos ciclos son geológicos porque influyen en factores abióticos tales como lo son el suelo, el aire y el agua y otros minerales. Y además decimos que estos ciclos son químicos porque participan elementos que se van transformando durante todo el ciclo. Los ciclos biogeoquímicos se clasifican en sedimentarios, gaseosos e hidrológicos. Sedimentarios. ¿Por qué se le llaman así? Porque los nutrientes se encuentran en la corteza terrestre, en las rocas sedimentarias, en el suelo, en la hidrosfera y en los organismos vivos. Los nutrientes pasan por un proceso químico, el cual es muy lentamente, y hace que este proceso sea de reciclaje y se pueda tardar de miles a millones de años. El ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico de la naturaleza, fundamental para la vida en el planeta. Este pasa a través del suelo y del agua y los organismos una y otra vez. Es importante porque es un nutriente esencial para las plantas, los animales, la formación de ácidos nucleicos y la formación de la estructura de los huesos. El ciclo del azufre. El ciclo del azufre se refiere al ciclo biogeoquímico mediante el cual este elemento químico se puede encontrar en la naturaleza, como en sus diversas formas, como por ejemplo el sulfato. El sulfato lo podemos encontrar en el suelo, así también como disuelto en el agua. Y este es consumido por los animales y las plantas, que lo devuelven a su estado original. El azufre es un componente importante porque se encuentra en los aminoácidos de los cuerpos. También influyen como proteína. Continuando con la clasificación, nos encontramos con los gaseosos, que son aquellos que se distribuyen en la atmósfera y luego son reutilizados por los organismos vivos. Este ciclo se basa principalmente en materia prima gaseosa, entre los cuales tenemos al ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del oxígeno. Les hablaré acerca del ciclo del nitrógeno y del ciclo del carbono. Comencemos con el ciclo del carbono. Es el conjunto de transformaciones que se da en los compuestos que tienen entre sus componentes al mineral carbono. Es un proceso natural y constante que se da entre las capas terrestres que albergan vida, por ejemplo, la biosfera, la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Es básico en la formación de moléculas en los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Como sabemos, todas estas moléculas orgánicas están formadas por cadenas de carbono entre sí.
Y luego continuamos con el ciclo del nitrógeno, que está referido a cada uno de los procesos biológicos, es decir, de los seres vivos, por ejemplo, las plantas, los animales y los microorganismos, y de los cuales también abióticos, que son no vivos, pero que son imprescindibles para la supervivencia de los que ya están, por ejemplo, el agua, la luz, el pH, las características del suelo, en que se basa el suministro de este elemento en los seres vivos. Ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es la circulación del elemento oxígeno en el interior y en la superficie de la Tierra, a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. El oxígeno se considera en parte de la clasificación gaseosa porque lo encontramos generalmente como oxígeno gaseoso o en su composición molecular oxígeno 2. El oxígeno también es un elemento químico inodoro, incoloro e insípido. Lo podemos encontrar abundantemente en la capa terrestre, en la atmósfera y en los océanos. También lo podemos encontrar en todos los óxidos de los ácidos y los compuestos orgánicos. Es importante para la respiración de los animales y de las plantas. También podemos encontrarlo dentro de nosotros. En la composición molecular oxígeno 3 encontramos lo que es el ozono o la capa ozoonótica. Hidrológico. Los hidrológicos son la última clasificación de los ciclos biogeoquímicos. Ciclo del agua. El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. El agua la podemos encontrar en todas partes, por ejemplo, en los ríos, lagos, mares, océanos, lo encontramos en estado líquido. En los glaciares, en los polos y sobre las montañas, podemos encontrarlo en el estado sólido. Y en las nubes se encuentra en estado gaseoso. Dependiendo del lugar en donde se encuentre, así será el estado en el que lo podemos encontrar, pero es importante recalcar que el agua está en todas partes de la Tierra. Cuando hablamos sobre la importancia de los ciclos biogeoquímicos, es importante entender que gracias a ellos es posible la vida en nuestro planeta. Porque a través de estos es posible que los elementos que participan en estos procesos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez por los diversos seres vivos que habitan en nuestro planeta. Sin estos, la vida se extinguiría. Entonces, la importancia de estos procesos radica en el hecho de que todos los seres vivos establecemos una relación de interdependencia con nuestro entorno. Es decir, nosotros prácticamente dependemos de que estos procesos ocurran y todo desequilibrio ecológico nos afecte directamente. Ahora bien, lo ideal sería tener un equilibrio entre lo que le quitamos y lo que le damos a la naturaleza. En la realidad vemos que eso no ocurre. Nosotros alteramos ese equilibrio. Nosotros alteramos los ciclos biogeoquímicos de distintas formas. Desde la alteración del ciclo del agua, mediante la contaminación ambiental, por la quema de combustibles fósiles y contaminación del suelo, lo que provoca el calentamiento global, hasta la alteración del ciclo de carbono, mediante la quema y tala de bosques y la erosión de los suelos. Para finalizar con este apartado, mediante lo estudiado, podemos concluir que los ciclos biogeoquímicos son importantes, ya que mediante procesos de transporte, producción y transformación nos ayudan a generar recursos para el consumo de toda la gran diversidad de los seres vivos, así como también para alargar la vida sobre la Tierra. Es por esto que es importante que cada uno de nosotros conozcamos sobre qué sirven, para qué, en qué nos ayudan y cómo podemos cuidar cada uno de los recursos que nos ofrecen. Así como también hay que saber que el ser humano con todo y su desarrollo ha generado consecuencias que están afectando
el proceso de cada uno de los ciclos. Entonces, es importante que cuidemos cada uno de esos recursos. Esto ha sido todo y muchas gracias.